El otro día estaba hablando con un amigo mío que acaba de empezar a trabajar en una Big Four y me estaba contando un poquito cómo funcionaba su empleo. Tenía que analizar empresas, utilizar el Excel muy bien y tener unos deadlines, es decir, unas fechas muy exigentes. Te recuerdo que acaba de empezar a trabajar, que hasta aquí todo normal, todos conocemos cómo funcionan estas empresas. Pero seguimos la conversación y le pregunté por su salario. Lo que él me respondió con un poco avergonzado que no llegaba a 1.400 euros al mes. Obviamente me sorprendí, pero te tengo que admitir que yo soy el primero que piensa que los primeros años hay que cobrar poco porque la empresa está haciendo una apuesta por ti. Una apuesta, está invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo. Y muy probablemente tengas un superior que te está mirando todo el rato para ver si lo haces bien o lo haces mal. Pero esto no quita que la diferencia entre tu salario y el salario mínimo sea únicamente de 200 euros. Porque si no lo sabes, el salario mínimo en España está en 1.200 euros. 200 euros de diferencia con mi amigo. Y esta historia me deja una pregunta muy clara. ¿Qué incentivos reales estamos dando como país a los estudiantes y a las personas para que se formen y encuentren trabajos más complicados? Pues veámoslo. Para entender bien esta situación sobre el salario mínimo, tenemos que poner los datos sobre la mesa. En 2018 el salario mínimo era de en torno a unos 735 euros y hoy en día, en 2026, ronda los 1.200. Más o menos una subida de un 60%. Obviamente, como vemos, una subida muy fuerte y muy rápida. Pero comparémoslo con los otros salarios, el salario medio o los salarios más altos. Obviamente no han subido en esta misma proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que los salarios bajos han subido muy rápido y muy fuerte, mientras que los salarios medios y los salarios altos se han quedado más o menos igual. ¿Qué ocurre? Como ves, ha habido una compresión salarial. A primera vista podrías decir que esto está bien, porque las personas que cobran menos están teniendo mejores salarios. Pero déjame decirte que en economía todo tiene unas consecuencias. Y créeme que no son buenas. El problema no es la cantidad que cobras, la cantidad de ese salario mínimo, sino el mensaje que estás dando con él, porque la palabra que define este vídeo, y te diría incluso más, que define toda la economía y el comportamiento humano, se denomina el incentivo. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo, como cualquier persona de este mundo, no hace ninguna cosa si no tiene ningún incentivo detrás de hacerla. Te voy a poner el ejemplo de mi amigo. Imagínate que a mi amigo, cuando va a entrar a la carrera, le dicen que va a estar los 4 años de carrera, o 5 porque a lo mejor no aprueba toda la primera, más un año estudiando CFA y máster, y alguna formación extra, por ejemplo, cursos de Excel o cursos de Power BI, para acabar cobrando 200 euros más que el salario mínimo, trabajando muchas más horas y además con unas responsabilidades muy altas. ¿Crees que esa persona no se replantearía ese trabajo? Y diría, a lo mejor puedo hacer otra cosa, no te digo que sea el salario mínimo, pero a lo mejor me voy a otro puesto de trabajo que tenga menos responsabilidades y mismo sueldo. Y esto no es ideología, no es que yo sea de derechas o de izquierda, sino que así funciona la economía. La economía y el comportamiento humano funcionan por incentivos. Así que, como país, como gobierno, tenemos que aprender a incentivar lo que realmente es productivo. Y ahora, para que lo entiendas, te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la economía y el mundo real. ¿Por qué? Porque es un mundo virtual. El otro día, jugando a un videojuego, me di cuenta y razoné algo muy peculiar. He jugado a este juego durante muchos años y me he dado cuenta de los cambios que han ido haciendo los desarrolladores de este juego. Y son cambios muy sutiles, pero son cambios hechos para que el jugador entienda qué tiene que hacer. Es decir, son cambios que crean incentivos en los jugadores para hacer determinadas cosas dentro de este juego. Antes, cada uno iba a su aire. Ahora,
cada personaje, cada rol tiene una misión. Esa misión es el incentivo, porque cumplirla te da una recompensa muy buena. Así que los creadores de videojuegos, en particular este videojuego, entienden perfectamente la economía y el comportamiento humano. Así que si ellos lo entienden, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no incentivamos a las personas a que hagan cosas productivas y no cosas no productivas? Me gustaría saber, que me dejes en comentarios qué crees que debería hacer este gobierno o cualquier gobierno para hacer que la economía sea mucho más productiva. Y ojo, que no estoy diciendo que estudiar no sea rentable. La estadística y los datos demuestran que las personas que tienen estudios superiores cobran bastante más, incluso 50, 60, 70% más de media que las personas que no estudian. Pero yo me refiero únicamente al momento del inicio. Hay muchas personas que se fijan únicamente en el mañana y no dentro de 5 o 10 años. No son capaces de sacrificar 10 años para llegar a un puesto con un sueldo muy alto. También te digo que en esos puestos la responsabilidad es mucho más alta. Y no sé, mi percepción es que la sociedad no quiere responsabilidades. La sociedad quiere lo fácil, lo rápido y lo seguro. Entonces, si hay un camino rápido, fácil y seguro, que es un trabajo con el salario mínimo, ¿qué incentivos estamos dando? ¿Habrá personas que se sacrifiquen durante 15, 20 años para llegar a un puesto de trabajo? Pues seguro, pero no todas las suficientes para que la economía española crezca mucho más de lo que ha estado creciendo. El enfoque que le estamos dando a este vídeo no es que el problema sea el salario mínimo, sino la consecuencia que crea. Y te voy a poner un ejemplo. En Suiza, el salario mínimo más o menos son 4.000 euros. 4 veces más que lo que cobras en España. Y no es porque los políticos suizos hayan hecho así y de repente la economía suiza sea capaz de generar esos 4.000 euros de salario mínimo. No, todo lo contrario. Entendemos al salario mínimo como una necesidad o como algo que hay que imponer. Y no, el salario es una consecuencia del valor añadido, del esfuerzo, de lo que una persona genera. Entonces, en Suiza lo han entendido perfectamente. Han hecho que su economía sea una economía muy solvente, una economía productiva, una economía buena y grande, que hace que los salarios, incluso ese salario de un jardinero o ese salario de un electricista o de un panadero, que podríamos entender que no es un trabajo industrial que genera una economía muy grande, también son esos 4.000 francos. Entonces, tenemos que entender que el salario mínimo es la consecuencia y no la causa. Tenemos que mejorar la economía para posteriormente mejorar el salario mínimo. Y no como algunos políticos están haciendo, que por decreto ley o mediante leyes te suben el salario mínimo sabiendo que la economía no está subiendo al mismo ritmo. Así que, como conclusión de este vídeo, ya hemos visto que la economía funciona por incentivos. Y tenemos que incentivar las cosas concretas que hacen que la economía crezca. Tenemos que incentivar a que la gente cree empresas, a que estas empresas sean mejores y más productivas, a que estas empresas inviertan en tecnología, en nuevas técnicas, inviertan en mejorarse para que cada vez sean mejores y cada vez creen más valor a la sociedad. La consecuencia de esto es que el salario mínimo va a subir sí o sí. Así que yo no creo que el salario mínimo sea el enemigo. Todo lo contrario. Creo que el salario mínimo está bien, pero tenemos que entenderlo como una consecuencia y no como una causa. Así que déjame saber en comentarios cuál es la opinión sobre el salario mínimo y ¿crees que estamos creando un sistema donde se incentiva el esfuerzo o donde se incentiva la seguridad? Déjamelo saber en comentarios también.